Bueno, muchas gracias, buenos días. Como dijo Mónica, mi nombre es Lorelei Castelli y estoy realizando mi tesis de doctorado en el Laboratorio de Microbiología y Salud de las Abejas del Departamento de Microbiología de Clemente Estable, bajo la dirección de Karina Antúnez. Bueno, el trabajo que les voy a presentar forma parte de mi doctorado y se titula como Efecto de los pesticidas, algunos, en la fisiología y salud de las abejas. A modo de introducción, cuando se refiere al término pesticida, se habla en términos generales, ya que incluye, por un lado, a los insecticidas, es decir, aquellos químicos que afectan directamente a insectos que pueden ser plagas para un cultivo agrícola en particular. También incluye el término herbicidas, es decir, aquellos químicos que afectan el control o el crecimiento de plantas que también pueden ser plagas para un cultivo particular. Y otro de los conceptos que se incluyen dentro de pesticidas es el término fungicidas. Como lo muestra ahí en la imagen, son aquellos químicos que afectan el crecimiento de hongos que también son plagas para determinados cultivos. Entonces, en cuanto a los mecanismos de exposición de las abejas a los pesticidas, son diversos y depende principalmente del modo de acción o de aplicación de los pesticidas a los cultivos. Pero se sabe que la principal vía de exposición de las abejas a los pesticidas es mediante las abejas recolectoras, cuando colectan el polen, el néctar o agua que está contaminado con pesticidas y que luego estos productos se acarrean a las colmenas y se almacenan por mucho tiempo. Y además, con esos polen contaminados se alimentan a la cría, a la abeja reina, y por ende terminan de contaminar al resto de los individuos de la colmena. Entonces, es por esto que nosotros nos planteamos como objetivo del trabajo estudiar cuál es el impacto de los diferentes agroquímicos en la salud de las abejas. Principalmente el impacto del imidaclopril, del sulfoxaflor, el glifosato y el glufosinato de amonio. La elección del glifosato en este trabajo, bueno, como ustedes ya saben, es el herbicida más utilizado a nivel mundial y en Uruguay también se utiliza mayormente. Es un herbicida de amplio espectro, es decir, que afecta a muchas plantas, no tiene un target, un blanco en particular, y inhibe una enzima que es esencial para la síntesis de aminoácidos en plantas. Y además, esa enzima se encuentra en bacterias. Y también hay reportes que dicen que el glifosato puede afectar los mecanismos de vinculación de orientación y aprendizaje de las abejas. Por otro lado, seleccionamos el glufosinato de amonio, que el glufosinato es un herbicida muy pariente al glifosato. Su uso se ha incrementado en el país y en el mundo por la aparición de cultivos que son resistentes al glifosato. Está aprobado actualmente en nuestro país y sin embargo no existe información sobre su efecto en las abejas. Su mecanismo de acción también es a través de la inhibición de una enzima, pero esta enzima es esencial para el metabolismo de nitrógeno de las plantas y lo que hace es que se acumula amonio y resulta ser tóxico para los vegetales. También esa enzima está presente en bacterias. Y además actualmente el uso de este glufosinato de amonio está prohibido en Europa. También seleccionamos el imidaclopril, que es un insecticida neocotinoide por preferencia. Afecta el sistema nervioso de las abejas y de los insectos, causa temblor, parálisis y por ende la mortalidad. Y se ha descrito en otros países que este insecticida tiene efectos perjudiciales a las abejas. Y bueno, y por último elegimos el sulfoxaflor, que es un insecticida también muy similar a los insecticidas neocotinoides. Actúa también sobre el sistema nervioso de los insectos, causa también temblor, parálisis y la mortalidad, y ha sido aprobado su uso en nuestro país y tampoco existe información sobre el efecto de este insecticida en las abejas, y está prohibido en Francia su uso. Entonces, para llevar a cabo este proyecto, nosotros utilizamos un modelo de cría de abejas en laboratorio que simula las exposiciones de los pesticidas a las abejas en el campo. Partimos de un apiario experimental, el cual seleccionamos cuadros con abejas por emerger y se trasladaron al laboratorio hasta que las abejas emergían. Una vez que las abejas empezaban a emerger, se agruparon en esas cajitas, no sé cómo se selecciona, ahí está, en esas cajitas, en diferentes grupos. Y por grupo lo que se hizo es se intoxicó con diferentes dosis de pesticidas a evaluar.
Por otro lado, otro grupo solamente se le dio jarabe, lo que simulaba un control negativo, es decir, las condiciones ideales en las que las abejas no están expuestas a los pesticidas. Y por último, otro grupo se infectó con esporas de Nosema cerana. Esas jaulas se almacenaron en una incubadora a condiciones de temperatura y humedad muy similares a las naturales, y en diferentes tiempos lo que se hizo fue se evaluó diferentes parámetros con el fin de evaluar, cómo afectaba estos pesticidas en la salud de las abejas. Primeramente lo que se hizo fue se estudió la comunidad bacteriana intestinal, que esto es un conjunto de bacterias que recubre el intestino de las abejas y, en otras palabras, es como un puzzle de colores donde cada pieza de ese puzzle corresponde a una bacteria. En el caso de las abejas sanas, se sabe que cuántos de esas piezas son de color rojo, cuáles son de colores amarillos, cuántos son de colores verdes. Y además se sabe que esa comunidad bacteriana intestinal o ese puzzle de las abejas juega un rol importante en la nutrición, en la fisiología y también en la defensa de las abejas. Y cualquier factor que afecte directamente a esa comunidad también afecta directamente a la salud de las abejas. Por otro lado, se evaluó los mecanismos de defensas, los niveles de infección con el virus de la sala deforme, que es un virus que está altamente vinculado con las pérdidas de colmenas, la proliferación de este hongo Nosema ceranae y por ende la supervivencia de las abejas. Entonces, como resultado, en cuanto a la comunidad bacteriana intestinal, pudimos observar que todos los pesticidas evaluados, incluso la presencia de Nosema ceranae, afectó de alguna forma esta comunidad bacteriana intestinal, ya sea favoreciendo la proliferación de una bacteria que antes no estaba en esa comunidad o incrementando la cantidad de una bacteria que en condiciones naturales está en otra cantidad, digamos. Por otro lado, con respecto a los mecanismos de defensas, también pudimos evaluar que los diferentes pesticidas evaluados afectaron o alteraron los mecanismos de defensa. Incluso el glifosato y el imidaclopril incrementó en aquellas abejas el nivel de infección con el virus de la sala deformes y también el nivel de infección con las esporas de Nosema. Entonces, es decir, los pesticidas evaluados por sí solos afectaron los mecanismos de defensa, por un lado, pero por otro lado también incrementaron los niveles de infección por diferentes patógenos, que en este caso fueron el virus de la sala deformes y Nosema cerana. Y por último, en cuanto a la supervivencia, también pudimos observar que los diferentes pesticidas, incluso Nosema, afectó la supervivencia de las abejas. A modo de ejemplo, podemos ver que una abeja control que no está contaminada con pesticidas tuvo un tiempo medio de 18 días en el laboratorio. Sin embargo, cuando se fue contaminando a diferentes grupos con diferentes dosis de sulfoxaflor, en este caso vimos cómo el tiempo de vida de las abejas se reduce, incluso la abeja llega a vivir menos de la mitad de lo que vive una abeja sin contaminación. Y lo mismo lo podemos ver con el imidaclopril. Una abeja control pudo vivir alrededor de un tiempo medio de 20 días en el laboratorio, y cuando se contaminó con imidaclopril, con diferentes dosis, podemos ver que el tiempo medio se reduce a la mitad, y mucho más se reduce cuando no solo se contamina con imidaclopril, sino que además se infecta con diferentes esporas de Nosema. Lo mismo vimos para el glifosato y lo mismo vimos para el glufosinato de amonio. Entonces, como conclusiones y a modo de explicar estos resultados obtenidos y empleando un modelo que ha sido descrito a las abejas, podemos deducir que cuando las abejas están expuestas a diferentes factores ambientales, como en este caso fueron los diferentes pesticidas evaluados, vemos que se produce una alteración en la comunidad bacteriana intestinal, y que esa alteración a su vez tiene también alteraciones en los diferentes mecanismos de defensa que nosotros vimos, y además incrementa los niveles de infección con diferentes patógenos, como en este caso Nosema cerana y el virus de la sala deformes. Y también logramos observar un efecto directo de los pesticidas sobre la inmunidad y sobre la susceptibilidad a patógenos. Y todos estos cambios terminan con alterar la forma que tiene la abeja de adaptarse a los ambientes, que lo vimos reflejado en una alta mortalidad de las abejas. Muchas gracias.